Hoy hablaremos de uno de los capítulos de Bob Esponja que más me llamó la atención y no suelo ver que se comenta mucho, y es sobre el aburrimiento extremo, no la depresión en sí, sino la monotonía de la vida, y creo que puede dejar un buen mensaje, o yo puedo dejarle un buen mensaje con este vídeo, así que agradecerían que lo vean completo, ya que va a ser cortito. Y sin más dilación, comenzamos. El capítulo comienza, como no, con Bob Esponja y Patricio molestando a Calamardo. Y este, cansado de las bromas y tonterías de sus vecinos molestos, decide ir a Villa Tentáculos, una especie de barrio privado solo para calamardos anti-esponjas molestas, que vio en un anuncio en su televisor justo cuando Bob Esponja y Patricio habían reventado su casa con una aspiradora. Luego vemos cómo Calamardo llega a este barrio privado, se asombra por el tipo de casa que hay, que es todo igual, y el tipo de humor que tenía esa gente. Otros calamares básicamente eran igual o más aburridos que Calamardo, pero él se sentía como en casa. Y luego vemos como Calamardo hace su paseo matutino en bicicleta, algo que él siempre acostumbraba a hacer, y se asombra al ver que otros calamares hacen lo mismo que él como rutina. Luego va a una pequeña tienda donde compra un pan enlatado que a él le encanta, sigue su día, y justo al salir de la misma tienda ve una academia de danza interpretativa, algo que a Calamardo también le fascinaba, y entonces es su día perfecto. Al terminar de salir de la danza interpretativa, mientras iba caminando, ve que hay un coro de clarinetes. Básicamente otra de las pasiones de Calamardo es si termina su primer día, un día perfecto para él, va a acostarse y al levantarse empieza el segundo día en Villa Tentáculos. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, y este es el motivo real de este vídeo. Calamardo vuelve a pasar en bicicleta, vuelve a entrar a la tienda a comer lo mismo que a él le gusta, vuelve a bailar en la danza interpretativa y vuelve al coro de clarinetes. Y el día siguiente lo mismo, el día siguiente lo mismo, y al siguiente lo mismo. Y hasta notamos el ojo de Calamardo, que día a día se aburría cada vez más, cuando en teoría estaba haciendo todo lo que a él le gusta. Entonces, ¿por qué está aburrido? Porque la vida es divertida por las imperfecciones que tiene, ¿no? Por el caos, por las cosas que no te esperas. El detalle está en las cosas que tú no te esperas que pasen y pasan, y eso te sorprende y te saca de esa monotonía, de ese día aburrido que tenías. Algo de Calamardo era lo que él supuestamente ansiaba, y Bob Esponja y Patricio le hinchaban todos los días. Por eso fue a Villa Tentáculos. Pero al ser tan monótono todo en Villa Tentáculos, él no tenía eso, no tenía ese caos que conseguía con Bob Esponja y tal. Y ese es el punto del vídeo. Es como cuando tu perro come tus zapatos y luego dices, ah, pinche perro, o embarra tu pieza y hace un destrozo y dices, ah, pinche perro, y te enojas con él. Y luego te ríes porque era algo que no te esperabas y te acuerdas de eso, ¿no? Y ya algo tan simple como eso te alegra el día de alguna u otra manera, porque era algo que no te esperabas, era algo inesperado, vale la redundancia. Sé que es cortito, pero es algo muy interesante del capítulo que lo quería comentar. Y luego al final, Calamardo realmente no es tan aburrido como los otros y vuelve a irse a su misma casa, al lado de Bob Esponja y tal, para tener ese pequeño caos en su vida que él le hacía seguir día a día. Así que nada, si les gustó el vídeo, suscríbanse, comenten y díganme una serie que les gustaría que hable en el canal, y si es de alguna de las que ya tengo pensado hacer, le voy a dar prioridad. Así que nada, gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente.